El viento soplaba suave entre las colinas de Galilea. La luz del amanecer se deslizaba por las piedras blancas de una aldea pequeña y olvidada por los hombres, pero no por Dios. Nazaret dormía entre sus sombras, envuelta en el murmullo de los animales y el olor a pan recién hecho. Era un pueblo humilde, de casas sencillas, donde cada día parecía igual al anterior. Sin embargo, aquel amanecer no sería como los demás. Entre los pasillos de piedra, una joven se levantó con el primer canto de los gallos. Su nombre era María. Era hija de Israel, descendiente de una fe antigua que aún esperaba el cumplimiento de una promesa. Su vida era sencilla, llena de tareas cotidianas: moler el grano, traer agua del pozo, hilar la lana, orar al caer la tarde. Pero dentro de su corazón habitaba algo que ni el tiempo ni el silencio podían apagar. Una pureza tan profunda que los cielos la observaban con atención. El aire olía a esperanza. El sol se filtraba por la pequeña ventana de su casa y pintaba de oro el suelo de piedra. María se detuvo por un instante, mirando la luz como si presintiera que algo invisible se acercaba. Nadie más en Nazaret lo sabía, pero el cielo entero contenía la respiración. En el libro del Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 26, está escrito: «Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María». El universo se preparaba para un instante que dividiría la historia. Los reinos, los profetas y los siglos habían esperado aquel momento. En la casa silenciosa de una joven, Dios estaba a punto de hablar. El ángel Gabriel descendió del resplandor eterno y entró en el pequeño hogar. Su presencia no era fuego ni trueno, sino una paz que llenaba el aire con un resplandor suave. María se detuvo, sorprendida por aquella figura que parecía hecha de luz. Sus manos temblaron. El mundo alrededor se desvaneció en un silencio sagrado. Y dijo el ángel: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres». Lucas capítulo 1, versículo 28. María no comprendió al principio. Su alma se turbó, como el mar cuando el viento sopla desde el oriente. No entendía por qué un mensajero del cielo la llamaba bendita. Era solo una joven de pueblo, sin riqueza, sin nombre, sin poder. El ángel la miró con ternura y continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Lucas capítulo 1, versículos 30 al 32. La voz resonó como un eco eterno, y el corazón de la joven comenzó a temblar. Todo su ser comprendía que no estaba frente a un sueño, sino frente al misterio más profundo del amor divino. Una pregunta se escapó de sus labios, suave como un suspiro: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». El ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas capítulo 1, versículo 35. Entonces, María inclinó su cabeza, y el cielo esperó su respuesta. En ese instante, el destino del mundo dependía de la voz de una mujer. Y ella dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas capítulo 1, versículo 38. El ángel desapareció, y el silencio volvió a llenar la casa. Pero dentro de ella, una nueva luz había comenzado a latir. El Espíritu de Dios había descendido. El Verbo se había hecho carne. Y en aquel rincón olvidado del mundo, entre el polvo y las piedras de Nazaret, comenzó el milagro más grande de toda la eternidad. El amanecer en Nazaret parecía igual que todos los otros, pero el aire había cambiado. Algo invisible flotaba entre las calles, como si cada rayo de sol llevara un secreto. María, aún temblando por la visión del ángel, caminaba despacio hacia el pozo. Sus pasos resonaban sobre la piedra mientras el murmullo del agua llenaba el silencio.
Nadie sabía que aquella joven cargaba ahora el destino de la humanidad. El cielo la había elegido. El mismo Dios que formó los océanos y llamó a las estrellas por su nombre, había puesto su mirada sobre ella, no por su poder ni por su linaje, sino por la pureza escondida en su corazón. María respiraba con calma, pero dentro de su pecho el Espíritu Santo ya obraba el milagro. No había dolor, ni fuego, ni ruido, solo una paz inmensa, como si el universo entero se inclinara ante el misterio que en ella comenzaba a germinar. Según el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 20, el ángel del Señor también se apareció a José en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El mensaje fue claro. El hijo que nacería no sería fruto de la tierra, sino del cielo. José, un hombre justo, no entendía al principio lo que veía. Sus pensamientos se mezclaban entre la fe y el temor. Pero Dios, en su infinita misericordia, le habló en la noche, como solo habla a los corazones que escuchan. Mientras tanto, María permanecía en silencio. Cada día levantaba su mirada al cielo, esperando entender el propósito de su llamado. Sus manos seguían amasando el pan, trenzando la lana, sirviendo en su casa, pero su alma estaba ya en otra dimensión, unida al Espíritu del Altísimo. Había en ella una fuerza que no era humana. Su fe, aunque joven, era firme como las montañas que rodeaban Galilea. En su vientre comenzaba a crecer la promesa, el Emanuel anunciado por los profetas. Según el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, el Señor mismo dio señal, diciendo: He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El eco de esas palabras, escritas siglos antes, se cumplía ahora en ella. Lo que los profetas solo pudieron imaginar, María lo llevaba en su seno. La eternidad había entrado en el tiempo, el Creador en la creación, la luz en la oscuridad. Y aunque el mundo no lo sabía, el cielo cantaba. Ángeles invisibles rodeaban la aldea, vigilando el misterio que pronto se revelaría a toda la humanidad. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe, porque cada palabra que Dios pronunció en silencio sigue teniendo poder para transformar las sombras en luz. Esta narración sigue las Sagradas Escrituras como fuente. María, en su humildad, no buscaba gloria. Su alma solo anhelaba obedecer. Cuando oraba al caer la tarde, sentía que una voz dulce la envolvía, recordándole que no estaba sola. Dentro de ella, el Hijo del Altísimo crecía, silencioso como una semilla que rompe la tierra buscando la luz. Y aunque las noches eran frías y los rumores del pueblo comenzaban a levantarse, su corazón no vacilaba. Ella había dicho sí, y su sí cambió para siempre el destino de los hombres. El plan de Dios seguía su curso. Los siglos se inclinaban ante aquella joven que caminaba por las calles polvorientas de Nazaret, llevando en su interior la respuesta del cielo a todas las oraciones del mundo. El cielo se cubría de un tono ámbar cuando José despertó del sueño que cambió su destino. Su corazón latía con fuerza. Había escuchado la voz de un mensajero celestial, una voz que no dejaba lugar a la duda. No temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido viene del Espíritu Santo. Evangelio según Mateo capítulo 1, versículo 20. José era un hombre justo, descendiente de David. Su vida había sido de trabajo y silencio, de martillo y madera, de oración y obediencia. Amaba a María con pureza, pero al saber de su embarazo, antes de la visita del ángel, su alma había sido sacudida por el miedo. Quiso apartarse en secreto, sin manchar su nombre, sin herirla. Sin embargo, Dios lo detuvo. Aquella noche entendió que su misión no sería construir techos ni muros, sino custodiar el misterio más sagrado del universo. Al amanecer, José buscó a María. Sus ojos se encontraron y en un solo instante supieron que sus caminos estaban unidos por la voluntad del Altísimo. No hubo reproches, ni preguntas, ni lágrimas.
solo una certeza compartida. Dios los había escogido para algo que el mundo jamás comprendería. En aquellos días, Roma dictó un decreto que cambiaría el curso de la historia. César Augusto ordenó que todos debían ser empadronados, cada uno en su ciudad. José debía subir desde Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era de la casa y familia de David, y con él iba María, su esposa, encinta. Lucas capítulo 2 versículos del 4 al 5. El viaje era largo y el camino áspero. Las piedras lastimaban los pies, el viento soplaba frío desde el desierto y el sol del mediodía caía sin piedad. José caminaba despacio, guiando al pequeño asno que llevaba a María. Ella, con el rostro sereno, contemplaba el horizonte. Cada paso era una oración, cada silencio, un acto de fe. No había riqueza ni escolta, ni vestiduras reales, solo la luz de Dios acompañando a dos almas humildes. El olor del polvo se mezclaba con la esperanza. En el corazón de la joven madre no había temor, sino gratitud. Sabía que el hijo que crecía en su seno era la promesa que los profetas habían anunciado. Según Miqueas capítulo 5 versículo 2, estaba escrito: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Aquel pasaje, pronunciado siglos atrás, se cumplía con exactitud en aquella noche de polvo y cansancio. El mismo Dios que había guiado a Abraham bajo las estrellas, ahora guiaba a José y María bajo la misma luz eterna. En el camino, los pastores los miraban pasar con curiosidad, sin imaginar quién viajaba ante sus ojos. Algunos les ofrecían agua, otros un poco de pan. Nadie sospechaba que aquella joven llevaba en su vientre al Salvador del mundo. El tiempo se hacía lento. María guardaba silencio, su mirada perdida entre los montes, su alma en diálogo constante con el cielo. En medio del cansancio, sentía una fuerza invisible que la sostenía. Sabía que pronto llegaría la hora, la más santa de todas las horas. Cuando el sol se ocultó detrás de las colinas, una brisa suave recorrió el valle. José alzó la vista y vio a lo lejos las luces de Belén. El corazón de ambos se llenó de alivio. No sabían aún que aquella ciudad pequeña sería el centro del universo esa noche. El plan divino seguía su curso. La profecía estaba a punto de cumplirse. Y mientras las sombras de la noche caían sobre el camino, una estrella comenzó a brillar más fuerte que todas las demás, anunciando al cielo y a la tierra que la promesa estaba a punto de nacer. La noche cayó sobre Belén con el silencio de los misterios que solo Dios conoce. Las calles estaban llenas de viajeros llegados por el edicto del César. El murmullo de los pasos y las voces se mezclaban con el relincho de los animales. Las puertas se cerraban una tras otra. Nadie imaginaba que el Mesías estaba a punto de llegar al mundo. José caminaba de casa en casa, tocando con esperanza. Llevaba a María, agotada por el viaje, buscando un lugar donde reposar. Pero no había espacio, no en las posadas ni en las casas, ni siquiera bajo los techos de los hombres. Cada rechazo era una herida, y sin embargo, ellos no se quejaban. Sabían que el plan de Dios no dependía del favor humano, sino de la obediencia. El viento soplaba frío, María respiraba con dificultad. José la tomó de la mano y la guió hacia un establo a las afueras del pueblo. Allí, entre el olor a heno y el resuello de los animales, encontraron abrigo. La luna, blanca y serena, se filtraba por una rendija del techo, bañando de luz el humilde pesebre. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 7. El cielo se inclinó sobre la tierra. Los ángeles detuvieron su canto. Los astros parecían detenerse en su órbita. El Creador había entrado en su creación. Aquel que formó las estrellas dormía ahora bajo su propia luz. María lo sostuvo entre sus brazos con una ternura que ninguna palabra podría describir. Su rostro brillaba con lágrimas y gozo.
José, de pie junto a ella, guardaba silencio, como si temiera romper la santidad del momento. El aire estaba lleno de paz. El Hijo de Dios había nacido. Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa noche, la oscuridad perdió su dominio, el frío se convirtió en consuelo, la cueva, pobre y silenciosa, se transformó en templo. El aliento de un recién nacido llenó la tierra de esperanza. A lo lejos, en los campos, algunos pastores cuidaban sus rebaños bajo el cielo de Judea. Las brasas del fuego titilaban mientras el viento arrastraba el olor del pasto. De pronto, una luz envolvió la noche, y el miedo los hizo temblar. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas capítulo 2, versículos 9 al 11. El cielo se abrió, y una multitud de huestes celestiales alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los pastores cayeron de rodillas, con los ojos llenos de luz. Habían visto la señal: un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Corrieron dejando atrás el fuego y las ovejas, guiados por la fe. Cuando llegaron, encontraron a María y a José, y al niño tendido en el pesebre. Y al verlo, comprendieron que las palabras del ángel eran verdad. María los escuchaba en silencio, guardando en su corazón todo lo que oía. No hablaba, solo sonreía, sabiendo que aquel pequeño al que acunaba entre sus brazos era el Mesías prometido, el Cordero que un día redimiría al mundo. El establo quedó envuelto en un silencio divino. Fuera, el cielo ardía de estrellas, y una más brillante que todas señalaba el lugar donde la eternidad había tocado la tierra. El amanecer llegó sobre Belén con una luz distinta, como si el sol mismo hubiera descendido a honrar el nacimiento del Hijo de Dios. En los campos, los pastores aún hablaban entre ellos, contando una y otra vez lo que habían visto en la noche anterior. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de fe, y todos los que las oían se maravillaban. Mientras tanto, en tierras lejanas, más allá de los desiertos y las montañas, hombres sabios observaban el cielo. Eran estudiosos de las estrellas, buscadores de los misterios antiguos, guardianes de la esperanza que los profetas de Oriente habían susurrado siglos atrás. Y he aquí, según el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1, que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: «¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle». La estrella brillaba con una intensidad que ninguna otra tenía. No era una luz común, sino una llama viva del cielo que guiaba el camino de los que buscaban la verdad. Aquellos hombres, vestidos con túnicas de viaje y rostros curtidos por la arena, sabían que esa señal no era un simple fenómeno, era el llamado de Dios. Sus pasos resonaron sobre las dunas, sus corazones latían con reverencia. Habían dejado sus palacios, sus tierras y sus títulos para seguir una promesa escrita en las estrellas. Detrás de cada paso había una oración silenciosa. Sabían que el rey al que iban a adorar no estaría en los palacios, sino entre los humildes. Cuando llegaron a Jerusalén, el rumor de su pregunta perturbó al rey Herodes. Los sabios buscaban al recién nacido, y Herodes, temeroso de perder su poder, reunió a los escribas y sacerdotes del pueblo. Ellos citaron la profecía de Miqueas: «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Herodes fingió humildad. Dijo a los sabios que fueran y averiguaran con diligencia acerca del niño, y que luego volvieran para informarle, diciendo que él también quería adorarlo.
pero su corazón estaba lleno de engaño. Los sabios partieron, y la estrella volvió a aparecer ante ellos, moviéndose en el cielo hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de inmenso gozo. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, versículo 11. El oro, símbolo de realeza; el incienso, perfume de oración; la mirra, presagio de sacrificio. A los ojos de los hombres eran solo 3 regalos, pero ante Dios eran una confesión silenciosa. Ese niño era rey, sacerdote y salvador. María los miraba en silencio, con el niño en brazos. La luz de la estrella se reflejaba en su rostro, y José, detrás de ella, guardaba todo en su corazón. Sabía que aquello era más grande que todo lo que había soñado. Esa noche, mientras los sabios dormían, un ángel del Señor les habló en sueños, advirtiéndoles que no regresaran a Herodes. Obedecieron y regresaron por otro camino, llevando consigo el recuerdo de haber tocado la eternidad en un pesebre. Y cuando despertaron, la estrella desapareció, pues su misión había terminado. El cielo había guiado a los hombres al rostro de Dios. María guardó cada gesto, cada palabra, cada mirada. Sabía que el destino de su hijo no sería fácil. En su alma sentía la certeza de que el niño que dormía junto a ella había venido a iluminar un mundo que aún no comprendía la magnitud de su amor. Fuera, el silencio volvió a cubrir Belén, pero en lo alto, las huestes celestiales seguían cantando, porque el Salvador ya habitaba entre los hombres. El amanecer sobre Belén ya no era tranquilo. Había en el aire una inquietud que los hombres no comprendían, pero que los cielos conocían desde la eternidad. Los sabios habían partido en silencio, y la estrella había desaparecido del firmamento, dejando atrás la paz de aquella noche milagrosa. En el palacio de Jerusalén, sin embargo, la calma se convirtió en furia. Herodes, al verse burlado por los sabios, sintió que su trono temblaba. Su orgullo, ciego de miedo, se tornó en maldad. En su corazón se levantó un plan que teñiría de sangre las calles de Judea. Pero antes de que el peligro llegara, Dios habló. Según el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo: «Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». José despertó sobresaltado. El resplandor de la luna se filtraba por la entrada del establo y el niño dormía junto al pecho de María. No dudó, tomó su manto, preparó al pequeño y susurró el mensaje divino. María lo escuchó en silencio, con los ojos fijos en el cielo. No había miedo en su mirada, solo obediencia. Esa misma noche partieron. El camino hacia Egipto era largo y hostil. Las sombras se alargaban sobre la arena. El viento soplaba fuerte desde el desierto y las estrellas parecían guiar cada paso. José avanzaba con firmeza, cuidando a su esposa y al niño, que dormía envuelto en mantos. María sostenía la vida del mundo entre sus brazos, refugiándose en la promesa del Altísimo. El frío del desierto los golpeaba, pero la fe los mantenía en pie. A veces, el silencio se rompía con el llanto del pequeño Jesús, y María lo acunaba suavemente, susurrando oraciones antiguas, recordando las palabras del ángel: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Cada palabra se convertía en abrigo. A la distancia, las luces de los soldados herodianos cruzaban los caminos de Judea. Herodes había ordenado la matanza de todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y sus alrededores. Su corazón oscuro no comprendía que ningún poder humano puede detener lo que Dios ha decidido cumplir. Según el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 15, estaba escrito: «Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron». El eco de aquel lamento se escuchó en toda la región, pero en medio del dolor,
Una esperanza seguía viva. El Hijo prometido estaba a salvo. Dios había trazado su camino mucho antes de que los hombres pensaran en destruirlo. María, agotada, miraba el horizonte desde la espalda del asno. En la distancia, los contornos del desierto se volvían dorados bajo la luz de la luna. En su corazón comprendía que la gloria de Dios no siempre se revela en los palacios ni en las coronas, sino en los caminos polvorientos donde la fe es la única lámpara. Durante el trayecto, recordaba las palabras que el ángel le había dicho meses atrás: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Y esa frase era su escudo. Al amanecer, las arenas del desierto dieron paso a tierras extrañas. Egipto, tierra de antiguos reyes y dioses de piedra, se extendía ante ellos. Pero no era temor lo que María sentía. Sabía que ningún exilio puede separar a un alma que camina bajo la sombra del Altísimo. Allí permanecerían hasta que el peligro pasara. En aquella tierra de extranjeros, el Hijo de Dios creció en silencio, protegido por el amor de una madre que había dicho sí, sin entender del todo el precio de su obediencia. Y mientras Herodes moría, el plan divino seguía intacto, porque cuando Dios promete salvación, ni la espada de un rey ni la oscuridad del mundo pueden impedir que la luz nazca. El tiempo en Egipto transcurrió como un largo suspiro entre el desierto y la espera. María veía crecer al niño bajo un sol extranjero, y aunque el idioma de aquella tierra le era ajeno, su fe seguía hablándole el mismo lenguaje del cielo. José trabajaba con sus manos, construyendo muebles y reparando techos, mientras su mirada se perdía en la certeza de que el pequeño al que cuidaba no era como los demás. Una noche, cuando el silencio se extendía sobre las arenas, José volvió a soñar. Un ángel del Señor se le apareció otra vez diciendo: «Levántate y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño». Evangelio según Mateo capítulo 2, versículo 20. José despertó con el corazón encendido. Sin demora preparó sus cosas, y María lo miró comprendiendo que el tiempo del exilio había terminado. Al amanecer, partieron de Egipto. El camino de regreso fue largo, pero el aire ya no olía a peligro, sino a promesa cumplida. El niño dormía sobre el regazo de su madre, envuelto en la paz que solo ella podía darle. Los desiertos que antes fueron amenaza, ahora parecían rendirse ante ellos. El sol los acompañaba, y el eco de los años de huida se desvanecía detrás. Cuando llegaron a las fronteras de Judea, José supo que Arquelao reinaba en lugar de su padre Herodes, y temió volver a Belén. Pero siendo avisado por Dios en sueños, se apartó hacia Galilea, y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Mateo capítulo 2, versículo 22. Y así se cumplió lo que había sido dicho por los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. El regreso fue silencioso. Nazaret los recibió con la misma humildad de siempre, con las calles de piedra y los campos de olivos. Nadie imaginaba que en aquella pequeña aldea crecía el Hijo del Dios viviente. María reanudó su vida sencilla. Cada mañana preparaba el pan, tejía la lana y enseñaba al pequeño Jesús las oraciones que había aprendido de niña. Él la escuchaba con atención, y sus ojos, profundos y luminosos, parecían comprender verdades que ningún niño de su edad podía entender. Los años pasaban, y el niño crecía fuerte, lleno de sabiduría. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40 dice: «Y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él». María observaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. A veces lo veía alejarse al campo, observando las aves del cielo o las flores del camino, y en su mirada se reflejaba una paz que no pertenecía a este mundo. Sabía que su hijo era distinto, no por orgullo, sino por revelación. En su alma había un temor santo, el mismo que se siente ante la presencia de algo demasiado puro para ser comprendido. José trabajaba en su taller, y el pequeño lo ayudaba aprendiendo a cortar y ensamblar la madera. El sonido del martillo y el olor del cedro llenaban la casa. Entre virutas y polvo, el Hijo de Dios aprendía la paciencia del hombre. El cielo lo había enviado para salvar al mundo, y, sin embargo,
Allí estaba, creciendo en silencio, entre el trabajo y la oración. María guardaba todo en su corazón. Nunca habló de los ángeles ni de las visiones. No buscó admiración ni reconocimiento. Sabía que los secretos de Dios se conservan en el silencio. Por las noches, cuando el niño dormía, ella encendía una lámpara y contemplaba su rostro. Las sombras bailaban sobre las paredes y su alma se llenaba de una mezcla de gozo y misterio. Recordaba las palabras del ángel: «Será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Y comprendía que cada día que pasaba la acercaba un poco más al destino que ningún corazón humano podía imaginar. Nazaret volvió a la calma, pero en el cielo los ángeles seguían atentos. La historia de la salvación había tomado forma de niño y crecía en una casa sencilla, bajo la mirada amorosa de una mujer que había aprendido que los milagros más grandes se esconden en la rutina de los días. Los años pasaron como un río silencioso sobre las colinas de Galilea. Jesús crecía entre el polvo dorado de los caminos y el canto de los pájaros que anidaban sobre los olivares. Su vida era sencilla, pero en su mirada brillaba una sabiduría que desbordaba su edad. José lo guiaba con ternura y firmeza. María lo observaba en silencio, percibiendo en cada gesto algo sagrado que solo ella podía sentir. Cada año, según la costumbre de Israel, José y María subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Aquella vez, cuando el niño cumplió 12 años, lo llevaron con ellos. El camino desde Nazaret era largo, pero el pueblo viajaba en caravanas, entre cánticos, oraciones y risas. Era un tiempo de celebración, de recordar la liberación de Egipto, de renovar la fe en el Dios que había abierto el mar para su pueblo. Jerusalén se alzaba sobre las colinas como un sueño blanco de piedra y esperanza. El templo, resplandeciente bajo el sol, era el corazón de toda la fe de Israel. Cuando María entró con Jesús de la mano, su alma se estremeció. Había orado allí muchas veces, pero esa vez sintió algo distinto. Era como si las antiguas promesas resonaran en las paredes, como si las columnas mismas reconocieran la presencia de aquel niño. Durante los días de fiesta, Jesús permaneció atento, escuchando a los maestros y observando los sacrificios que se ofrecían. No preguntaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras dejaban a los hombres sin respuesta. Tenía una serenidad que desconcertaba, un conocimiento que parecía venir del cielo mismo. Cuando la celebración terminó, José y María emprendieron el regreso junto a la caravana. Pensaron que el niño caminaba con los otros parientes o amigos. Pasó un día entero antes de que notaran su ausencia. El corazón de María se paralizó. Buscó entre las multitudes, preguntó a todos, pero nadie lo había visto. La noche cayó, y con ella, el temor. Durante 3 días lo buscaron. Recorrieron las calles, los mercados, los patios del templo, sin hallarlo. Hasta que al tercer día, al entrar nuevamente en el templo, lo vieron. Jesús estaba sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 47. María se acercó, el alma llena de angustia y alivio. Su voz tembló cuando le habló. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». El niño levantó la mirada. Sus ojos, serenos y profundos, parecían contener el cielo mismo, y respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Lucas capítulo 2, versículo 49. Sus palabras fueron como un relámpago en el corazón de María. Comprendió que su hijo le pertenecía a Dios, que el llamado que había comenzado en Nazaret seguía vivo y crecía más allá de su comprensión. Ella no respondió, solo guardó el silencio, ese silencio que era su forma de amar y creer. Después de aquello, Jesús descendió con ellos a Nazaret y continuó sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 51. Esa noche, mientras el pueblo dormía, María se sentó a la puerta de su casa, bajo el cielo estrellado.
El viento movía las ramas de los olivos y el sonido de los grillos llenaba el aire. Miró hacia adentro, donde el niño dormía tranquilo, y comprendió que su vida estaba entretejida con un misterio que el mundo tardaría siglos en entender. Sabía que lo había traído al mundo para entregarlo al mundo, y que su amor sería probado más allá de cualquier dolor humano. Pero también sabía, en lo profundo de su alma, que aquel niño, su hijo, era la promesa viva de que la oscuridad nunca vencería a la luz. Pasaron los años, y Nazaret volvió a su ritmo de siempre. El sonido de los martillos en los talleres, el canto de las mujeres junto al pozo, el olor del pan en las casas al amanecer. Nadie sospechaba que entre aquellos muros sencillos crecía aquel en quien habitaba toda la plenitud de Dios. Jesús se hacía hombre, y con él maduraba el alma de María. Los días transcurrían en calma, pero su corazón era un santuario vivo. Cada amanecer lo veía trabajar junto a José, su padre terrenal, y en cada gesto encontraba la huella invisible del cielo. La paciencia, la obediencia, la ternura, todo en él parecía tener un significado más profundo, como si incluso el más pequeño movimiento revelara un secreto eterno. José envejecía. Sus manos, endurecidas por la madera, temblaban a veces mientras enseñaba a su hijo los oficios de la vida. María lo observaba, sabiendo que su papel, aunque silencioso, era inmenso. Había sido el custodio del Salvador, el hombre justo al que Dios había confiado su tesoro más sagrado. En los atardeceres, la familia se reunía. María encendía una lámpara de aceite y la luz dorada se reflejaba en los rostros de los tres. El silencio era dulce, lleno de una paz que no provenía del mundo. Allí, entre los susurros del viento que entraba por la ventana, Dios habitaba en la forma más humana y más humilde posible. En esos años, María hablaba poco, no por falta de palabras, sino porque su alma se llenaba de contemplación. A veces, al mirar a su hijo, el recuerdo del ángel la visitaba. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Otras veces, cuando él sonreía o cuando sus ojos se perdían en el horizonte, sentía el peso suave de una verdad que no podía explicarse. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2, había dicho siglos antes: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y María comprendía que la grandeza de su hijo no se vería en coronas ni tronos, sino en su humildad. Las estaciones pasaban, y la voz de Dios parecía guardar silencio. Sin embargo, María sabía que el silencio de Dios no es ausencia, sino espera. Era el silencio que precede a los milagros. Era la calma que antecede a la palabra que cambiaría el destino de los hombres. Un día, José partió al descanso eterno. María lloró en silencio, sostenida por su hijo. Jesús cerró los ojos de aquel hombre justo que había sido su sombra y su guía en la tierra. Y en ese momento, María comprendió el peso de la soledad y la fuerza del consuelo divino. El hogar se llenó de un vacío dulce y doloroso, pero también de una certeza. La obra de Dios seguía avanzando, invisible, silenciosa, perfecta. Los años se deslizaban como un río bajo el sol de Galilea. Jesús, ya hombre, trabajaba con serenidad, ayudando a los vecinos, reparando puertas, levantando muros. María lo veía salir cada mañana llevando sobre los hombros el peso de la madera, sin imaginar que un día esa madera se convertiría en el instrumento de su sacrificio. En su interior, ella guardaba la fe de Abraham, la esperanza de los profetas y la humildad de los siervos que saben que todo pertenece a Dios. No buscaba entenderlo todo, solo permanecía fiel. Había aprendido que la fe no consiste en ver, sino en confiar, incluso cuando el cielo calla. Y así, entre los días comunes y las noches silenciosas, el Hijo del Altísimo se preparaba para su hora. Nazaret lo ocultaba del mundo, pero el mundo, sin saberlo, lo esperaba. El tiempo del silencio había llegado a su fin. El sol de Galilea ardía sobre los campos, y las noticias del profeta Juan que bautizaba en el Jordán se extendían por toda la región. El pueblo hablaba de arrepentimiento,
de promesas antiguas que volvían a despertar. Y entre esas voces, María comprendió que la hora de su hijo se acercaba. Jesús tenía unos 30 años. Había dejado el taller y los caminos polvorientos de Nazaret para caminar hacia su destino. Cuando lo vio partir, María sintió un temblor en el alma, orgullo, esperanza y un presentimiento que no lograba nombrar. Sabía que aquel sí, pronunciado muchos años atrás, seguía resonando en los cielos y que su obediencia aún no había terminado. Poco tiempo después, hubo una boda en Caná de Galilea. Era una celebración alegre, llena de cantos, risas y el aroma del vino nuevo. María fue invitada y Jesús también, junto con algunos de sus discípulos. El salón estaba lleno de alegría, pero aquella fiesta, destinada a ser una más entre tantas, se convertiría en el escenario del primer milagro del Mesías. Según el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Fue una frase simple, pero cargada de fe. María no pidió nada, no explicó nada, solo señaló la necesidad, sabiendo que él sabría qué hacer. Jesús la miró con ternura. Su respuesta pareció dura a los oídos de los hombres, pero escondía un misterio más profundo. «Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Aún no ha venido mi hora». Juan capítulo 2, versículo 4. María no discutió. Su fe no necesitaba explicaciones. Miró a los sirvientes y dijo con serenidad: «Haced todo lo que Él os diga». Juan capítulo 2, versículo 5. Y en esa frase, la historia de la salvación dio un nuevo paso. Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de muchos litros. Jesús ordenó que las llenaran de agua. Los sirvientes obedecieron sin entender. Luego les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Cuando el encargado probó el agua convertida en vino, su rostro cambió. Llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora». Juan capítulo 2, versículo 10. Nadie comprendía lo que había ocurrido, pero María lo sabía. Era el comienzo. El silencio de los años se rompía con un acto de poder y compasión. Aquel milagro no fue solo una muestra de la gloria divina, sino también una revelación del corazón de una madre. María, al interceder, no buscó su beneficio ni un favor personal. Solo movida por el amor, señaló la necesidad y confió en que su hijo respondería. Fue su fe la que abrió el camino a la manifestación del poder celestial. El Evangelio dice: «Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él». Juan capítulo 2, versículo 11. Mientras los demás celebraban sin saber lo que había pasado, María observaba en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de reverencia. Comprendió que la misión de su hijo había comenzado y que el camino que lo llevaría hasta la cruz ya estaba trazado. Aquella noche, mientras todos dormían, María oró. No pidió protección ni descanso, solo dio gracias. Sabía que el vino nuevo no era solo un símbolo de alegría, sino del nuevo pacto que su hijo traería al mundo. Y así, entre la música que aún resonaba en la distancia, la Madre del Salvador guardó en su corazón el inicio de la redención. Su papel no era hablar, sino creer. Su fe era la puerta por la cual la gracia comenzaba a manifestarse. Esta historia continúa basada en lo dicho por las Sagradas Escrituras. Desde aquel día en Caná, el nombre de Jesús comenzó a resonar en las aldeas y los caminos de Galilea. El hombre de Nazaret hablaba con autoridad, sanaba a los enfermos, abría los ojos de los ciegos, levantaba a los caídos y devolvía la esperanza a los corazones quebrantados. Sus palabras eran como agua viva, su mirada como una luz que revelaba el alma. María escuchaba los relatos que llegaban hasta su casa. Vecinos, viajeros y familiares repetían lo que habían visto: el paralítico que caminaba, la niña que despertó de la muerte, el leproso que fue purificado. Cada historia traía consuelo y también una punzada de misterio. Ella recordaba las palabras del anciano Simeón, aquel día en el templo,
cuando presentó al niño en brazos del sacerdote y oyó: «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma misma». Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículos 34 y 35. Cada milagro que Jesús obraba era una confirmación del cielo, pero también un paso más hacia esa espada invisible que se preparaba para atravesar el corazón de su madre. María lo sabía. Cada vez que lo veía partir, su alma temblaba entre la alegría y la sombra del destino. Jesús recorría las orillas del mar de Galilea. Las multitudes lo seguían. María lo acompañaba en silencio a veces, observando desde lejos, sin interrumpir su misión. Lo veía hablar con publicanos, tocar a los enfermos, perdonar a los pecadores. Veía en él la compasión del Padre y comprendía que el amor de Dios no se mostraba en tronos ni en templos, sino en la misericordia que tocaba la herida del hombre. Había momentos en que lo perdía de vista entre las multitudes. Otras veces lo encontraba rodeado de gente sin tiempo para descansar ni comer. Su corazón de madre deseaba cuidarlo, pero entendía que ya no le pertenecía solo a ella, pertenecía al mundo. Una tarde, mientras Jesús hablaba en una casa llena de gente, alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera, que quieren verte». Y él respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículo 20 y 21. No fue un rechazo, sino una revelación. María comprendió que su maternidad había sido elevada a un plano eterno. No solo era madre por la sangre, sino por la fe. Y su fe, más que su vientre, la unía al Hijo de Dios. En los días siguientes, lo vio multiplicar los panes y los peces ante miles de personas. Lo vio calmar la tormenta con solo una palabra. Y cada vez que el poder divino se manifestaba, María sentía la misma mezcla de temor y adoración que aquella noche en Belén. El pueblo lo aclamaba, pero los poderosos comenzaban a temerlo. Los sacerdotes murmuraban, los fariseos lo observaban con sospecha. Y María sabía que donde crece la luz, también se despierta la sombra. A veces, al anochecer, cuando los discípulos partían hacia otras aldeas, Jesús se retiraba a orar. María lo veía de lejos, de rodillas, bajo las estrellas, hablando con el Padre. En esos momentos su alma se llenaba de paz. Sabía que aunque el mundo se volviera contra él, el cielo estaba con él. Y cuando regresaba a casa, en su silencio oraba: «Padre, que se haga en mí tu voluntad, como se hizo aquel día en Nazaret». Así vivía, entre la esperanza y la entrega. Cada palabra de su Hijo era una semilla que germinaba en su corazón. Y cada milagro, una señal de que el tiempo de la redención se acercaba. El mundo lo llamaba Maestro, ella lo llamaba Hijo, y el cielo lo conocía como el Cordero que pronto sería inmolado. El viento del sur traía polvo y presagios. La noticia de Jesús llegaba a cada rincón de Israel. Los enfermos buscaban tocar su manto, los ciegos lo seguían por el sonido de su voz. Los pecadores lo miraban como a un refugio, y los poderosos lo miraban como a una amenaza. La multitud lo amaba, pero el consejo de los hombres ya planeaba su caída. María observaba todo con un silencio que solo las madres que conocen el dolor pueden guardar. Su corazón percibía lo que las palabras aún no decían. Cada paso de su hijo hacia Jerusalén era una herida anticipada. Una tarde, mientras Jesús hablaba a la multitud sobre el reino de Dios, María lo vio mirar el horizonte con un brillo distinto en los ojos. Era la mirada de quien ve lo invisible, de quien ya contempla el sacrificio antes de vivirlo. El aire se llenó de una quietud misteriosa, según el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Y aconteció que, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esas palabras resonaban como un eco en el alma de María. Sabía que aquel viaje no era uno más, sino el comienzo del fin. La ciudad que había matado a los profetas estaba a punto de alzar la mano contra el Hijo del Altísimo. Jesús partió rodeado de sus discípulos. María lo despidió sin lágrimas, sabiendo que no podía retenerlo.
Su fe era más fuerte que su miedo. Había aprendido a amar dejando ir, a creer sin entender. A lo largo del camino, Jesús hablaba del reino, de la misericordia, del perdón. Sus palabras eran luz, pero muchos oídos estaban cerrados. Los líderes religiosos discutían en secreto cómo detenerlo, cómo callar aquella voz que desenmascaraba la hipocresía y devolvía la esperanza a los humildes. María oraba sin cesar. Recordaba las palabras de Simeón: «Una espada traspasará tu alma», y comprendía que esa espada ya estaba suspendida sobre su corazón. En Betania, Jesús fue recibido por sus amigos. María, hermana de Lázaro, le ungió los pies con perfume, y la casa se llenó del aroma de la adoración. Judas murmuró contra el gesto, pero Jesús dijo: «Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto». Evangelio según Juan capítulo 12, versículo 7. María, su madre, oyó esas palabras y el alma se le estremeció. No entendía todos los detalles, pero sabía que la hora se acercaba. El hijo que había sostenido entre sus brazos en Belén ahora caminaba hacia una cruz invisible. Los días siguientes fueron una mezcla de milagros y amenazas. Jesús entró en Jerusalén montado sobre un asno, y la multitud lo recibió con palmas y cantos gritando: «Hosana al Hijo de David». El pueblo lo aclamaba como rey, pero María, entre la multitud, no se dejó engañar por la alegría. Sabía que el mismo pueblo que hoy lo coronaba de ramos, pronto lo coronaría de espinas. En la noche, mientras la ciudad dormía, María miró hacia el cielo. Las estrellas parecían más distantes. Oró con las mismas palabras de su juventud: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Sabía que su obediencia no había terminado. El camino de la cruz aún no se había trazado sobre el Gólgota, pero ya estaba grabado en su corazón. La Pascua se acercaba y con ella el misterio más grande del amor divino. María no pedía milagros, solo pedía fuerza, porque pronto la madre que había dado la vida al Salvador tendría que entregar al Salvador al sacrificio. La luna se alzaba sobre Jerusalén, blanca como un presagio. El aire tenía un silencio pesado, como si hasta el viento temiera hablar. Las calles del monte Sión estaban quietas, y dentro de una casa sencilla, Jesús se reunió con sus discípulos por última vez. Era la Pascua, el mismo día en que siglos atrás Dios había liberado a Israel de Egipto. Ahora el verdadero Cordero estaba a punto de ser inmolado. María no estaba allí, pero su corazón sí. Podía sentirlo, como una brisa fría atravesando el alma. Había aprendido, en los años del silencio, a reconocer la voz de Dios en el temblor de su espíritu. Y esa noche, su alma temblaba. Jesús se sentó a la mesa con los suyos. El pan y el vino estaban dispuestos, y el resplandor de las lámparas iluminaba los rostros de los hombres que lo acompañaron desde Galilea. Ellos aún no comprendían lo que estaba por suceder. Él, sí. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En aquel instante, el cielo se estremeció, la eternidad tocó el tiempo. Dios selló con el hombre una alianza de amor que ningún pecado podría romper. María, a la distancia, miraba hacia Jerusalén desde la casa donde se hospedaba. Su lámpara seguía encendida. Oraba en silencio, recordando aquella noche en Nazaret, cuando también un ángel le había hablado del hijo que nacería de su vientre. Entonces, la promesa era vida. Ahora, la promesa se transformaba en sacrificio. Jesús se levantó de la mesa, sabiendo que su hora había llegado. Salió con los suyos hacia el huerto de Getsemaní. El camino estaba cubierto de sombras. La luna iluminaba los olivos, testigos antiguos del llanto y la oración de los profetas. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Evangelio según Lucas capítulo 22, versículo 44. Los discípulos dormían, pero María, a lo lejos, no podía hacerlo. Su corazón, unido al de su hijo, sentía el peso de aquel momento. Era como si una espada invisible comenzara a atravesar su alma, tal como Simeón había profetizado. En la oscuridad del huerto, Jesús se postró sobre la tierra y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22, versículo 42. El cielo guardó silencio, y en ese silencio María sintió que su alma también decía sí. El mismo sí de Nazaret, ahora pronunciado en el dolor, en la entrega, en la fe que no busca comprender, sino obedecer. Entonces llegaron los soldados, guiados por Judas, que lo traicionó con un beso. Las antorchas iluminaron los árboles, y el sonido del metal rompió la quietud de la noche. Jesús no huyó, solo dijo: ¿A quién buscáis? Y cuando respondieron: a Jesús de Nazaret, él pronunció las palabras que estremecieron el aire: Yo soy. Cayeron hacia atrás, porque la divinidad no se oculta ante la oscuridad. María, lejos del huerto, sintió un estremecimiento profundo. No sabía aún lo que ocurría, pero en su corazón resonó el eco de un dolor antiguo, el dolor del Creador entregándose por su creación. La noche avanzó. Jesús fue llevado ante los sumos sacerdotes, acusado injustamente, golpeado, escupido, humillado. María no dormía. Permanecía de rodillas, orando en silencio, sosteniendo el mundo con su fe. Sabía que la oscuridad había comenzado a cubrir la tierra, pero también sabía que la luz no se extingue, solo se oculta por un momento, para resurgir más pura que nunca. El alba se alzó sobre Jerusalén con un cielo gris y sin canto de aves. La ciudad despertaba bajo el murmullo de una multitud que llenaba las calles. Jesús había sido arrestado, juzgado en la noche y condenado al amanecer. Los hombres que habían recibido su pan y su milagro ahora gritaban: ¡Crucifícale! El eco de aquellas voces atravesó las murallas, descendió por las calles y llegó hasta el corazón de una mujer que no dormía desde la noche anterior. María, sus manos temblaban, pero su rostro permanecía sereno. Había aprendido a sufrir en silencio, como solo sufren los que aman sin condiciones. El sonido de los martillos en el pretorio retumbaba como truenos lejanos. Jesús fue azotado, coronado con espinas, vestido con un manto de burla. Los soldados se reían, pero cada golpe era una herida también en el alma de su madre. Desde su casa, María salió sin miedo, caminando entre la multitud. Sabía que tenía que verlo, no como madre que reclama justicia, sino como sierva que acompaña al Salvador en su hora. Según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. El camino era empinado, el polvo se mezclaba con la sangre. Cada paso de Jesús era un acto de amor puro, un sí eterno al Padre. Los gritos, las burlas y los llantos se mezclaban en una sola voz de confusión y dolor. Entre la multitud, María avanzaba. Sus ojos buscaban a su hijo entre los cuerpos y las sombras. Cuando finalmente lo vio, el mundo entero pareció detenerse. Sus miradas se encontraron. No hubo palabras, no había necesidad de ellas. En ese instante, madre e hijo se entendieron sin hablar. Ella le ofrecía su corazón, y él le ofrecía su redención. El profeta Isaías lo había dicho siglos antes, en el capítulo 53, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las calles se abrieron para dejar paso al condenado. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a llevar la cruz, pero María sabía que el peso real no estaba en la madera, sino en los pecados del mundo. Al llegar al monte, el cielo se oscureció. El aire se volvió pesado, como si la creación entera contuviera el aliento. Los soldados clavaron los clavos. El sonido del hierro atravesó la tierra y el alma de su madre. María cayó de rodillas, pero no gritó.
Sus lágrimas eran silenciosas, como un río que nace de lo eterno. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, dice: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo, a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún en su agonía, Jesús pensaba en ella. En su dolor, le entregó un consuelo, un nuevo hijo en la tierra y una nueva misión en la comunidad de los creyentes. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó en dos, y el mundo entero tembló. Jesús levantó el rostro y exhaló las palabras que sellaron la salvación del hombre. Consumado es. La voz se apagó, pero su eco llenó el universo. El Creador había entregado su vida por su creación. María permaneció de pie, sin gritar, sin huir. Su dolor era inmenso, pero su fe era más grande que el dolor. Sabía que la historia no terminaba en la cruz. Al caer la tarde, los soldados bajaron el cuerpo del crucificado. María lo recibió entre sus brazos. Sus manos tocaron de nuevo aquel rostro que había besado en Belén. El mismo rostro que ahora estaba cubierto de sangre. No lloró con desesperación, solo lo sostuvo con amor, sabiendo que aquel sacrificio era la respuesta a la promesa que un día escuchó en Nazaret. El silencio volvió, y en ese silencio el cielo entero parecía llorar. El sol se había ocultado detrás del Gólgota. Las colinas estaban cubiertas por un velo gris, y la tierra, todavía temblorosa, olía a lluvia y sangre. El cuerpo de Jesús yacía inmóvil, envuelto en un manto de silencio. Según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 41. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puestos. Allí, por causa de la preparación de la Pascua, pusieron a Jesús. Una gran piedra fue rodada frente a la entrada. El sonido de esa piedra fue como el cierre de un ciclo, el eco del dolor de toda la humanidad. Los discípulos se dispersaron, temerosos. María, sin embargo, permaneció en fe. El viento del anochecer agitaba su velo, pero ella no se movía. Se arrodilló frente a la tumba y apoyó su mano sobre la roca fría. No habló, solo respiraba despacio, como quien sabe que el amor nunca se extingue, solo espera. Durante 3 días, Jerusalén pareció suspenderse en un silencio eterno. El cielo se nubló, los templos callaron, y el pueblo que días antes había gritado «Hosana», se ocultó entre las sombras del miedo. Pero en el corazón de María, la fe seguía viva. Había aprendido en Nazaret que los caminos de Dios comienzan donde los hombres creen que terminan. El tercer día, antes del alba, un temblor recorrió la tierra. El ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. A las mujeres que habían ido a ungir el cuerpo les dijo: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Evangelio según Mateo capítulo 28 versículos 5 y 6. El sepulcro estaba vacío. La muerte había sido vencida. Cuando María Magdalena corrió a avisar, María, la madre, alzó la vista hacia el cielo. No necesitó ver para creer, lo supo en su alma. Su hijo vivía. Y en ese instante el dolor se transformó en esperanza y las lágrimas se convirtieron en canto. En los días que siguieron, Jesús se apareció a sus discípulos. El Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: «Paz a vosotros». María estaba entre la comunidad de creyentes. No habló, solo cerró los ojos y dejó que aquella palabra, paz, la envolviera como un manto. Las heridas seguían allí, pero ya no eran señales de derrota, sino de victoria. Días después,
El monte de los Olivos fue testigo de la ascensión. Y luego, Jerusalén se llenó de peregrinos para la fiesta de Pentecostés. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14 dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí la hallamos, en el centro de la fe naciente, perseverando en oración. Según Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu descendió, el miedo se desvaneció, la iglesia comenzó su camino. Hasta aquí habla la Escritura con claridad. Sobre los años posteriores de María, la Biblia guarda silencio. Con el paso del tiempo, las comunidades cristianas se extendieron. Los apóstoles partieron a muchas tierras, y los discípulos caminaron como hombres renacidos. María acompañó con fe y discreción, como una presencia de oración. Cuando alguno dudaba, bastaba recordar su ejemplo. Una joven que dijo sí a Dios, y cuya obediencia sostuvo el comienzo de la historia de la salvación manifestada en su Hijo. El viento sigue soplando sobre las colinas de Galilea. Las piedras de Nazaret aún guardan su sombra, y el eco de su voz parece murmurar entre los olivos. No temas. Si el cielo te pidió algo difícil, también te dará la fuerza para cumplirlo. La historia de María no pertenece al pasado. Es la historia viva de cada corazón que se abre a la voluntad de Dios. Su fe sigue siendo faro, su humildad, espejo, su amor, promesa. Y cuando el alma se siente sola, basta recordar su sí. Basta recordar aquella joven en una casa sencilla que, sin riquezas ni poder, cambió el destino del mundo al pronunciar una sola frase. He aquí la sierva del Señor. Esta historia está narrada según las Sagradas Escrituras, testimonio eterno del amor de Dios. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y cuéntanos qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo, contenido apto para todos los públicos. Narración devocional basada en la Biblia.